desgraciadamente soy una persona que dice muchas cosas con muchas palabras. Entonces siempre estoy orando para que el Señor me permita tratar de hacer lo más ajustado en el tiempo, en las palabras y en las ideas, y que puedan quedar claras. Varias veces hemos leído el libro de Nehemías, pero en una forma especial ahora este libro ha tomado una imagen distinta. De alguna manera, al leerlo y al estudiar para prepararnos para este tiempo, pues una de las cosas que pude encontrar aquí es que hay una relación muy preciosa en toda la palabra de Dios que tiene que ver con estas verdades. El Señor me llevó por todos los libros que están relacionados con esto. Encontré que los dos libros de Crónicas, juntamente con Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías y Malaquías, prácticamente, pues, si ustedes los leen, la próxima vez que los lean, léanlos como un todo. Están prácticamente juntos, más hay que saltar todos los profetas, ¿verdad?, que están ahí en medio. Pero léanlo como un todo. Piensen que Crónicas es como un Antiguo Testamento chiquito. El libro primero de Crónicas va desde la historia, desde Adán hasta David. El segundo libro de Crónicas va desde Salomón hasta la deportación, y todavía aparece el decreto de Ciro de que regresen a reconstruir Jerusalén. Entonces uno lee aquello y está leyendo el Antiguo Testamento. Pero con el decreto de Ciro se ligan Esdras, Nehemías y Esther, porque los sucesos de Esther caben en el libro de Esdras. No estoy siguiendo los términos del hermano Cordero, ¿verdad?, de que aquí, que allá, pero ahí ustedes vayan pescando el asunto. Pero lo dicho, lo narrado en Esther está en Esdras, y luego sigue Nehemías. Y mientras están sucediendo las cosas en Esdras y Nehemías, aparecen Ageo y Zacarías para presentar sus profecías, animando al pueblo para que construya el templo y construya el mundo. Más adelante aparece Malaquías. Sí, ¿verdad? Estoy bien. Zacarías, Malaquías, aparece Malaquías, y Malaquías está exhortando al pueblo a que esa adoración, ese templo, ese muro, esa ciudad, todos ellos puedan ser un pueblo que adora a Dios de corazón. Porque estaban ahí, tenían todo, ya había todas las cosas, pero no estaban adorando a Dios de corazón. Había principios que habían descuidado. La historia de Nehemías es algo extraordinario, y todas estas cosas nos dejan impresionados. A mí me han dejado impresionado. ¡Qué historia! Y era importante, porque eso prepara todo a la llegada de Juan el Bautista y a la presencia del Señor Jesucristo con su Evangelio. Y espero que al ir compartiendo esta mañana estos pensamientos, veamos cómo se liga esto que tiene que ver con la construcción que hace Nehemías con el Nuevo Testamento, el Evangelio y con la Iglesia. Algo que encontramos aquí que es muy importante es el hecho de que se ve cómo Dios utiliza a las naciones. Usó a los babilonios para castigar al pueblo judío y a los asirios también, ¿verdad? Y se los llevan cautivos. Los asirios y los babilonios llevan al reino del sur
y los asirios llevan al reino del norte. Pero luego Dios usa a los persas para que todos regresen, especialmente los judíos regresen y vengan a construir el templo y el muro ahí en Jerusalén que estaban destruidos. Entonces, lo que hace Nehemías, Esdras habla de la construcción del templo y un despertamiento espiritual con la lectura de la palabra de Dios en el mensaje que da. Y por el otro lado, Nehemías habla de ir a reconstruir el muro de la ciudad, que vuelva a estar otra vez habitada porque estaba prácticamente desolada. Ahora ya tenían templo. En el tiempo de Nehemías estaba el templo, pero la ciudad estaba destruida, deshabitada. El muro tenía que reconstruirse, y entonces toda la narrativa de Nehemías es acerca de esa construcción del muro de la ciudad y de la habitación, que vuelva otra vez a tener todo el bullicio de una ciudad ahí en Jerusalén. Todas estas cosas realmente son hermosas e impactantes porque es la palabra de Dios cumpliéndose tal y como Dios lo dijo. Así que hay varias cosas que podemos decir, pero me gustaría mencionar, por ejemplo, la parte de Ageo, en donde él da 4 mensajes que están mostrándole a los judíos la voluntad de Dios para que regresen a reconstruir ahí en Jerusalén. Y entonces el primer mensaje les dice, y a mí me impacta la manera en que Ageo lo dice. Voy a hacer un resumen de esto, ¿verdad? Pero ahí Ageo en el primer mensaje les dice: vayan ustedes al monte y traigan madera y reconstruyan en las casas, y yo veré. Perdón, es que no veo bien la membrana hiperretiniana. Me trae algunos problemas y no hay lentes que me puedan arreglar esto. Además hay que seguir adelante tratando de... Sí veo bien, pero a veces la cosa se borra. Dice: vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Y me dejó impactado esto que dice aquí la Escritura, porque cuando Dios quiere algo que es su voluntad y está viéndonos que nosotros lo cumplamos, Él lo ve, como dice aquí, con gusto. Cada vez que nosotros leamos algún pasaje de la Escritura y que veamos que ahí hay un mandamiento para nuestra vida, leámoslo con gusto, sabiendo que Dios está gustoso en lo que nos está mandando, como lo hace aquí. Y el primer mensaje dice eso. Y así que lo que hicieron Zorobabel y el resto del pueblo y todos los líderes que estaban ahí es que obedecieron al Señor y se pusieron a reconstruir. El segundo mensaje que tenemos aquí es uno donde Dios les dice: manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Jehová de los ejércitos. Así que cuando algo nos manda el Señor, vamos a escuchar también estas palabras atrás: manos a la obra. ¿Qué nos mandó el Señor esta mañana? ¿Qué nos manda cada día que vamos a trabajar? ¿Qué nos manda cada día que despertamos y que tenemos que enfrentar el nuevo día? Y el Señor nos dice que confiemos en Él. Muchas cosas nos está diciendo. Y Él nos dirá: manos a la obra. Yo gustoso estoy con ustedes. Manos a la obra. El tercer mensaje que da aquí Ageo es:
El esplendor, lo que Dios les va a decir es: el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar concederé la paz. Y me atrevo a decir qué es lo que nos dice Dios, el Señor, todos los días. Lo que yo voy a hacer este día es mejor que el otro, porque estamos relacionados con Él. Y aunque puede ser que haya habido mucho fracaso, el siguiente día será mejor, porque Dios está ahí con su misericordia, como tuvo misericordia de Jerusalén, de los judíos, para que regresaran a reconstruir. Y en este lugar concederé la paz. Cada día tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. En medio de las tensiones, presiones, dificultades, asuntos de familia, de los hijos, del trabajo, de los negocios, sepamos y estemos seguros de que estar con Dios es bueno para nosotros y es mejor que el día pasado. Hay un canto que tuve la oportunidad de cantar en diferentes momentos que dice: lo mejor aún vendrá. Y hermanos, así es con Dios. Así es. Lo mejor está delante. Si no tenemos a Dios, no sabemos qué vamos a encontrar y puede ser muy difícil. Pero si tenemos al Señor, lo mejor está delante. Así que cuando se acuerden de Ageo, acuérdense, Dios me dice que con Él lo mejor está adelante y estará allí. El último mensaje que da Ageo es uno donde lo titulamos así, cuando dice el Señor casi en las frases finales del libro: y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, le dice a Zorobabel. Y miren, de alguna manera, todos nosotros que hemos creído el Evangelio del Señor Jesucristo, personas en quien vive el Espíritu Santo, personas que hemos nacido de nuevo, yo me atrevo a decir que somos como un anillo de sellar, porque tenemos una autoridad que el mundo no tiene. La autoridad de ser hijos de Dios y de haber sido redimidos con la sangre de Jesucristo y tener la oportunidad de vivir una vida nueva. Es una gran oportunidad, maravillosa oportunidad. Y aquí nos agrega algo: tenemos autoridad para vivir en esta vida correctamente, rectamente, enseñando y exhortando a las personas acerca de las cosas que a Dios le agradan. Y algunos se convertirán, otros quizá no, o no sabemos si algún día. Pero estaremos haciéndoles un bien cuando nosotros les estemos enseñando las verdades de la palabra de Dios. Ageo llevó este mensaje a los judíos que estaban en cautividad, en condiciones muy desastrosas, y en el mismo pueblo estaban desanimados, todo estaba destruido, y llegó con esto, con todo el apoyo de Dios, para decirles: adelante, sigan, manos a la obra, vayan adelante, ustedes tienen por mí la fuerza para hacer las cosas. De esta manera llega Esdras y llega Nehemías, y entonces construyen el templo, construyen también el muro. Lo que estaba deshecho, personas sin capacidad prácticamente de nada, humillados, muy débiles, muy temerosos, porque todos los enemigos estaban contra ellos, pudieron hacer una obra extraordinaria. Porque cuando Dios nos pide algo y está con nosotros, no es posible que se detenga. No es. Entonces, su soberanía lo sostiene, los guía, los mueve, los lleva adelante. Ahora, déjenme decirles que ya me perdí.
el capítulo, cuando llegamos al capítulo, bueno, en Esdras nos da un resumen que es importante, cuando dice Esdras 3:14, y los ancianos de los judíos edificaban y progresaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. No quería perder este texto porque vemos que lo que estaba diciendo de Ageo, así igual Zacarías, dando la orden y hablando del beneplácito de Dios para que se hicieran las cosas, y luego dice aquí que cumplieron todo, porque tuvieron y edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Todo, hasta personas incrédulas, si ustedes quieren, como Ciro, Artajerjes y todos estos reyes, todo Dios lo utilizó para llevar a cabo su propósito, su plan, su plan. Entonces creo que es importante para pensar en Nehemías tener esto en cuenta. Prácticamente los capítulos 3 hasta el capítulo 6 uno va leyendo acerca de la construcción del templo, pero hay varios aspectos que uno puede aprender en esos capítulos del 3 al 6. Hay varias cosas que uno puede aprender que tienen que ver con esa construcción, pero observamos que la voluntad de Dios perfecta era que se hiciera aquel muro y aquella reconstrucción. Sin embargo, los enemigos estaban ahí y la presión en contra estaba ahí. Había diferentes cosas que estaban en contra. Yo nada más voy a comentarles unas pocas cosas de todo lo que ahí encontramos en esos capítulos. Una de las cosas que observamos mientras está pasando todo esto es que el Señor, con su soberanía, estaba a favor de Esdras y de Nehemías y de Zorobabel, que estaban haciendo estas cosas, y por esa razón ellos podían avanzar, porque la soberanía en base a su voluntad estaba ahí acompañándolos. Nehemías obtuvo lo que no se imaginaba, porque Dios tocó el corazón de reyes, corazón de personajes diversos, para que le entregaran en abundancia materiales y suplementos que necesitaban para seguir adelante con todo. Estaban ahí ayudándoles, pero todo esto era porque la soberanía de Dios estaba ahí funcionando. En el capítulo 3 tenemos un mapita nada más para que tengan una idea. En el mapita, el muro que ellos estaban construyendo era un muro antiguo. Este es una gráfica que pone el doctor Charles Rainey en su Biblia, y prácticamente comenzaron aquí, capítulo 3, versículo 1. De aquí, la descripción del capítulo 3 va guiándose por todo el muro, a las puertas, los tramos del muro, yendo así a través de todo este proceso. Por aquí lo va llevando hasta llegar a este muro. Si ustedes leen ese capítulo, es sorprendente como toda la gente está participando. Prácticamente cada quien tenía un pedazo enfrente del muro que había que reconstruir, e iban y lo hacían. Algunos tenían familias grandes, les tocaba un tramo más grande, otros tenían familias más pequeñas,
algunos tenían solamente mujeres como hijas y familiares, y también así, todos iban a construir ahí en el monte. Esto es importante porque cuando uno lee el libro, resulta que todo este perímetro que reconstruyeron de un muro grueso, ¿verdad?, fue hecho por toda la gente en 56 días, si mal no recuerdo. Rápido. En medio de que los enemigos pues, los estaban amenazando constantemente. Entonces, en este mapa observamos lo que ellos reconstruyeron. Lo que está aquí, pues ahí dice, ¿verdad?, es el templo. Y fueron familia por familia, personajes, gente de cierta posición, de políticos, otros tenían negocios, pues más o menos, por cierto, de éxito, y otros eran personas sencillas del pueblo, pero todos participaron ahí. Así que vemos la soberanía de Dios y vemos también cómo Dios motivó el corazón de todo el pueblo para que como uno solo hicieran aquel trabajo ahí de esa muralla. Dice en el 6:15, la muralla se terminó el día 25 del mes de abril, de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. 52 días. Rápido. ¿Por qué? Porque todos participan. Una de las cosas que son importantes en la vida cristiana es la unidad. El Señor Jesucristo nos dice, cuando está orando en el capítulo 17 de Juan, le dice al Padre: mi gloria les he dado para que sean uno. Piensen bien en esto. Todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, nos ha dado su gloria. Pero su gloria es para guardar la unidad que nosotros necesitamos para dar al testimonio al mundo de que Él es la verdad, de que Él es el Salvador, de que ha habido una transformación en nuestras vidas. Entonces, mi gloria les he dado para que sean uno, para que el mundo crea. Entonces, esta unidad Dios les había dado al pueblo judío, y con esto ellos construyeron este muro rápidamente y la gente quedó impactada. Dice: cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, dice Nehemías, las naciones vecinas se sintieron atemorizadas y humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Si no hay unidad, no pasa. El gran milagro que nosotros tenemos de la vida cristiana y de la iglesia es la unidad en la diversidad, como ya nos ha explicado nuestro hermano José Luis en diferentes ocasiones. Y todos con un objetivo: servir al Señor, adorarle de corazón, anunciar sus virtudes, hablar de Él, como veremos un poquito más adelante. Ya no perdí el tiempo, ahí me avisas, Cristian, pasándome. Todo esto está ahí, pero la unidad se necesita, hermanos. Y nosotros en la iglesia local necesitamos aprender el valor de la unidad de corazón, de la unidad de propósito, de la unidad de disposición para adorar y servir al Señor y rendir culto. Este culto, sencillo si ustedes quieren, es importante para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su gloria, que nos llamó de las tinieblas a su gloria. Dios actúa en la unidad. Me ha llamado la atención en esta narrativa que Dios da sus mandatos,
son mandatos poderosos, son mandatos definidos, pero no quitan la oposición. Los tenemos que llevar a cabo en la oposición. En la oposición de externas e internas también, mentales, si ustedes quieren. Hay oposición ahí. No me gusta, no quiero. Pero tenemos que aprender que es primero Dios y luego yo. Y aunque venga la presión y aunque esté ahí, Dios espera que confiemos en Él para seguir adelante y para ser victoriosos y vencedores en medio de la oposición que se presenta. Hay una oposición tremenda que ellos están sufriendo ahí con un árabe y unos que están ahí presionándoles constantemente. Pero dice, por ejemplo, uno de los versículos del capítulo 2, cuando lo supieron Sanballat el eronita, Tobías el oficial amonita y Gosán el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Y yo contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen autoridad ni derecho, ni son parte de la historia de Jerusalén. Estaba la presión, pero estaba la confianza de ellos en que esto era aparte, no tenía nada que ver con ellos. ¿Alguien tiene un Kleenex que me pueda prestar? Perdón por tantas. Así. Muchas gracias. Estamos con algunos pendientes aquí. Perdón por tantos detalles. Entonces, ellos confiaban en la soberanía y la gracia de Dios con ellos para enfrentar toda esta oposición. Aún en todo el libro está la oposición constante de estos que citamos ahorita. Pero lo encontramos hasta el capítulo 13. Los vamos a ver en las otras partes, hasta el capítulo 13 los encontramos. Y ahí está, poniendo oposición. Mientras estemos en este mundo y mientras tengamos que estar presentes en la obra de Dios, haciendo la obra de Dios que a todos nos corresponde, tendremos oposición. Pero Dios está con nosotros y la unidad es esencial en este tiempo de servicio al Señor. Otra de las cosas que tenemos también aquí es la oración. La oración al Dios del cielo. La voluntad de Dios es que oremos. Y vemos a Nehemías orando en toda circunstancia. Cuando el rey le dice, ¿qué quieres que haga? Él ora y pide. Y lo vemos ahí orando. Y también cuando hay amenazas de los enemigos, ellos oran. Ataques violentos de otros, ellos oran. Cerraban filas y oraban y confiaban en el Señor. Nuestro Dios, decía Nehemías, peleará por nosotros.
hablaba con Dios frecuentemente Nehemías y oraba constantemente delante del Señor. Nosotros debemos aprender a utilizar la oración como algo importantísimo, vital. No perdemos el tiempo orando. Cualquier cosa, tentación, alguna presión, alguna amenaza, lo que sea que venga sobre tu vida, el desaliento, el desánimo, toma un tiempo para orar. Habla con Dios, pídele su ayuda, su guía, su dirección, y el Señor fortalecerá. En el nombre de Cristo, el Señor nos fortalecerá. Desde luego que venir a Cristo por medio del Evangelio, creyendo en Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos una unión segura con nuestro Dios que nos ayuda y nos sostiene en todo momento. Aquí vemos nosotros a los hermanos orando pues en toda circunstancia. Otra de las cosas que aquí es muy notorio es la palabra de Dios, pero ya no es nada más un líder el que da la palabra de Dios. Todos participan en la lectura de la palabra de Dios. En el capítulo 8 hay una lectura de la ley para traer convicción al pueblo, que lo hace Esdras. Y entonces esa convicción que viene por la lectura de la palabra de Dios lleva al pueblo a llorar pero también a llorar porque habían fallado al Señor en lo que debían de estar firmes, pero también por otro lado entendiendo el perdón y el favor de Dios, se gozaban en Dios en la fuerza que Él les daba. Y cuando entendían, porque el pueblo se ponía a pensar y a leer la palabra, pero insisto en esto, el pueblo, no un líder, se ponían a pensar, a leer, a comprender, entonces ellos estaban felices de haber comprendido lo que se les enseñaba en la palabra de Dios, y con toda la disposición de obedecer. Pues estos son algunos de los diferentes aspectos que se presentan. Un último que quiero más enfatizar es la lucha tiene enemigos, y que los enemigos estén es la voluntad de Dios. Allá en Jueces me ha llamado todas las veces que pasamos ahí por la escritura, en Jueces capítulo 3, cuando dice, el Señor les dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Amán. Dios dejó que esos pueblos ahí quedaran para que conocieran la guerra. Yo creo que la manera en que nosotros más podemos conocer al Señor y conocer del Señor es en medio de las diferentes tensiones y presiones que podemos encontrar en la vida diaria. La palabra de Dios dice que nos gocemos en las tribulaciones, porque traen un bien a nuestra vida. Tenemos que aprender a ver las tribulaciones no como algo con lo que hay que llorar, sino con lo que hay que nos lleva a bien para nuestra vida. Para nosotros la tribulación no es problema. Los que hemos conocido a Cristo por el Evangelio, por su Evangelio, la tribulación no es problema. La tribulación nos lleva a que busquemos a Dios, a que pedimos por su guía, en que analicemos las situaciones pidiendo al Señor la sabiduría, y nosotros aprenderemos mucho más y maduraremos y nos fortaleceremos. Pero alguien sin lucha no pasa. Necesitamos esto como algo muy importante. Bueno, estaban construyendo el muro y muchas cosas estaban pasando, pero esto que hemos mencionado son algunas de las cosas que son útiles para que nosotros las recordemos.
Pero hay algo que es vital y muy importante recordarlo, y les pido que lo recuerden. Cuando están construyendo el muro, pues yo me imagino, bueno, ahí estaba Zacarías viendo la construcción del muro. Y está profetizando para que construyan el muro y animándolos para que construyan el muro. Pero en el momento que está viendo aquello, Dios le da una revelación nueva, distinta, que es importante marcarla, porque nos abre la puerta para lo que sigue. Y mientras él veía aquello, dice el capítulo 2 de Zacarías: alcé la vista y vi ante mí un hombre que tenía en la mano un cordel de medir. Le pregunté: ¿a dónde vas? Y él me respondió: voy a medir a Jerusalén. Quiero ver cuánto mide de ancho y cuánto de largo. Quería ver cuántos caben ahí. Quería ver las medidas. Y entonces estaba él listo para partir cuando sucede lo que dice el versículo 13. Y ya salía el ángel que hablaba conmigo, cuando otro ángel vino a su encuentro y le dijo: corre, dile a este joven, Zacarías, dile a este joven, tanta gente y ganado habrá en Jerusalén, que llegará a ser una ciudad sin muros. Yo leía que había pequeños feudos en Europa y los dueños de los feudos hacían pequeñas barricadas y muros y bardas, y pues fueron creciendo un poco más y un poco más cada vez. Pero para el siglo XVIII, cuando ya las ciudades habían crecido mucho, dejaron de construir muros porque ya no era factible, ya no era apropiado. Aquello era sin duda algo muy costoso. Pero aquí todavía no pasaba eso. El muro era clave. Sin embargo, corre y dile a ese muro: tanta gente y ganado habrá en Jerusalén, que llegará a ser una ciudad sin muros. Pero agrega algo, que es el mensaje de Dios: yo seré para ella, afirma el Señor, un muro de fuego en ella y de gloria dentro de ella. Ya no iba a haber muro, ahora el muro iba a ser Dios y la gloria de Dios dentro de ella, en la ciudad. Y dice el versículo 11 de este mismo capítulo: en aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor de los ejércitos es quien me ha enviado a ustedes. Ahí venía un nuevo pueblo, ya no de puros judíos, sino de todas las naciones, con un muro de fuego que era Dios mismo, formando una ciudad ahí. Por esto tiene un significado muy especial. ¿Qué tanto tiempo llevo? Por favor. No veo. ¿Cómo son? 12:27. ¿Cuánto? Son 12:27, ya. Muy bien. Bueno, déjenme decir esto. El Señor, cuando oró, le citaba que Él dijo: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno, para que el mundo crea. Hay comentaristas que relacionan este muro y esta ciudad, este muro de fuego y esta ciudad con la iglesia. Para la iglesia el Señor es como un muro de fuego, poderoso, infranqueable.
Nadie va a entrar a esa ciudad porque el muro de fuego es Dios. Y la palabra de Dios dice que no es por obras, como lo dice en Juan 1. En el mundo, respecto de Cristo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No hay nada con lo que nosotros podamos cruzar ese mundo de fuego para estar dentro de la ciudad de Dios, sino solamente la obra del Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. Un día amanecimos en la iglesia, ahora soy de la iglesia. A lo mejor no queríamos ni entrar, ni queríamos saber nada de la iglesia, ni nos importaba nada de esto, pero un día estamos dentro de la iglesia. Por la palabra de alguien, algún medio que Dios utilizó, nacimos de nuevo. Y ahora estoy de este lado, sin mérito alguno, por la obra de gracia de Dios. Hermanos, por favor, miren a su alrededor, todos a ver. Quisiera que vieran, que sus cabecitas se movieran a un lado y a otro. ¿Qué ven ahí? Gente hermosa, hermanos en Cristo, nacidos de nuevo, y estaremos juntos para siempre, por toda la eternidad, y alabaremos al Señor y le adoraremos. Y si aquí hemos disfrutado de cantar y alabar al Señor, allá imagínense, millones alabando y alabando al Señor. Esos millones son, como dice Nehemías 2 veces en el libro, la santa ciudad, Jerusalén, la celestial. Como nos dice después en Hebreos, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No hicimos nada más. Yo recuerdo que días antes le decía a mi mamá, díganles que no quiero ir, que no estoy, no quiero saber de esto. Y un día voy caminando con ellos a una reunión. ¿Cómo fue eso? ¿Quién sabe? Llego y escucho algo que ni me acuerdo, pero me impactó el alma. Me salgo de ahí rápido y me voy a mi casa y le pido a Dios que me perdone. Y al día siguiente le hablo a mis amigos y les digo, oye, oren por mí porque voy a dejar el grupo, el conjunto de rock and roll. Y un miércoles de esa misma semana llego y ya no estoy ahí. Les digo, pues todo lo que buscaba encontré en Cristo, ya no necesito esto. ¿Cómo fue eso? Como decía C.S. Lewis, ¿verdad? Sorprendido. Así todos ustedes, hermano, han venido a la iglesia cuando menos lo esperaban. Todos. Pero estamos en una hermosa compañía ahorita que vimos aquí. Piensen en esto. Estamos ahí en la ciudad de Dios vivo y no dice estaremos. Se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares. Es hermoso. Y le he pedido al Señor, Señor, ayúdame a que puedan decirles a mis hermanos que miremos esta maravilla, que reflexionemos en ella. Es hermoso estar aquí
en la ciudad del Dios vivo, en la Jerusalén, la celestial, compañía de millares de ángeles, congregación de los primogénitos, no solamente nosotros, sino los otros de otros lugares y los que ya murieron y están allá en la presencia de Dios, todos primogénitos ahí congregados, unos allá, otros aquí abajo, pero todos congregados adorando y alabando al mismo Dios por la misma razón en Jesucristo. Esto es precioso. Y estamos ante el Dios, el juez de todos, pero estamos en paz. No debemos nada. Esto es hermoso. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer eso que está ahí en el cielo. Es hermoso. Ahora mi pregunta sería aquí, ¿estás dentro de la ciudad, del muro de fuego? ¿O estás fuera? Pero la pregunta es, si estás dentro, Dios a ti y a mí nos exhorta que le sigamos de cerca, con entusiasmo, porque lo que Él está mandando es algo celestial, extraordinario, valioso, y toda nuestra eternidad está fundada en esa verdad de la palabra de Dios. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos esa vida eterna, esa vida nueva, hacernos miembros de su iglesia, estar ahí en ese lugar. Las imágenes que la palabra de Dios nos da de nuestra comunión como creyentes, nosotros en otras iglesias, en otros lugares, son cosas muy íntimas con Dios, en donde nosotros estamos pasivos y Dios está activo. Nosotros somos labranza de Dios. Si fuéramos tierra, pues ahí estamos, ¿verdad? Pero llega el labrador y es el que le mete mano. Labranza de Dios. En otro es edificio de Dios. Dios está construyendo su edificio y quiere que todos lo vean, que todos lo miren. Somos el templo de Dios. Individualmente, Cristo, el Espíritu Santo, vive en nosotros. Y en comunión, en unidad, el Espíritu vive en nosotros. Cuando hay líderes, los líderes son siervos como Cristo, siguiendo el mismo ejemplo del Señor Jesucristo. Nosotros, juntamente con todos los que se convierten, judíos y gentiles, somos un nuevo hombre formado por toda clase de gentes, de personas, judíos y gentiles. Un nuevo hombre. Ahora están viendo, y esto es importante, están viendo una unidad, están viendo un grupo de personas enorme, millones, y se verá en la eternidad por siempre. Ahí está ese grupo de personas que manifiestan la gloria de un Dios santo que pudo hacer el trabajo para perdonar a los pecadores y llevarlos a su gloria. Muchos se condenarán, muchos llegarán a la condenación. Son muchísimos los que somos salvos por su gracia, no por mérito alguno, solo por su gracia, porque el Espíritu llegó ese día y nos hizo renacer y aparecimos adentro del muro del fuego. Hay un pasaje, con esto ya para terminar. ¡Qué bueno! Primera de Pedro, capítulo 2. En el versículo 4 empieza a decir, va diciendo, Cristo es la piedra viva,
desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Vean sus ojos, abran sus ojos, piensen. Estamos dentro del muro por la gracia de Dios y hemos llegado a ser un pueblo santo, un pueblo para, como dice aquí, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Hermano, tú y yo no podemos dejar de hacer sacrificios espirituales. No fuimos salvos para estar en la comodidad de la comodidad. Fuimos salvos para servir a Dios. Fuimos salvos para adorarle con todo nuestro corazón. Fuimos salvos para anunciar sus virtudes. Yo les ruego en el nombre de Jesucristo que piensen la próxima vez que ustedes digan, hoy no voy a la iglesia porque voy a hacer esto, no lo hagan. Porque es como ningunear a Dios, es como poner a Dios en... Tú espérate Dios, yo voy a otra cosa porque es más importante. No. A lo mejor me muero la próxima semana, pero les quiero dejar dicho esto, no lo hagan. Respeten el milagro de estar adentro del muro de fuego. Pueden perderse lo demás, pero el asistir para adorar a Dios, no, porque ese es nuestro ministerio. Como aprendimos en el curso de canto, nuestro ministerio es dar gracias a Dios. Hay mucho que agradecer. Cada segundo de la vida depende de Dios. Hay mucho que agradecer. Por el otro lado es para levantar alabanzas. Si tenemos mucho que agradecer, pues lo que hacemos es cantar. ¡Wow! Señor, aleluya, gloria a Dios, qué bueno que fuiste conmigo, me ayudaste y me has sostenido, y aquí nos juntamos y alabamos y adoramos al Señor y ofrecemos sacrificios espirituales. No pongan el faltar a la iglesia como primer asunto, no, habrá razones, pero primero es todo, primero es el Señor y después todos. Que sus hijos vean esto, hermano. Vean que sí, verdaderamente Dios me importa, para mí es importante. Dice la palabra de Dios, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo les ruego que reflexionen. Son sacerdotes escogidos. Son sacerdotes reales. No vamos a ser, somos. Ya, ahorita, por la gracia de Dios. Vivamos de eso. Denle a Dios en primer lugar. Mire, en la eternidad se gozarán. Un día, hermanos, estaremos ustedes y yo delante del Señor para rendirle cuentas, personal e individualmente. Ahí estaremos y el Señor nos llamará a cuentas. Y aunque por la gracia de Dios saldremos adelante, como quiera, dolerá que algo se vea. Sé fiel al Señor, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ser fieles al Señor es algo muy importante. Y vivir en manera santa y en manera limpia. Bueno, ese muro de fuego que vio Zacarías es la iglesia.
Y nosotros, por la gracia de Dios y su misericordia, despertamos dentro de la iglesia. Dejemos que Dios nos lleve adelante. Sirvámosle con fervor, con gozo, con alegría. Es un llamado especial para formar un pueblo especial, para vivir de forma especial, anunciando a un Dios muy especial y llamando a una comunión, a otras personas a una comunión muy especial. Pues gracias, hermanos, perdonen toda esta situación, ¿verdad? Muy amable, muchas gracias. El Señor les bendiga y esperando que este pasaje pueda servir para ayudarnos en nuestra vida cristiana.